Felicitarles porque sé que algunos tenían de pronto la alternativa de aprovechar el festivo e irse a pasear o a descansar, pero ustedes han decidido guardar el día del Señor, ya sea sábado o ya sea domingo. Esos días no se negocian. Yo siempre le digo a alguien que quiere salir a pasear el fin de semana: váyase a pasear el domingo y venga el sábado, pero no negocie el día del Señor. Algunos sacan vacaciones muy seguidos espirituales. Entonces quiero felicitarle en esta mañana por estar en la casa del Señor. Felicite a la persona que está al lado suyo, dígale: te felicito por venir a la iglesia hoy. Dígale: te felicito. Bien, amados, estamos en la recta final. De hecho, ya no nos queda sino una predicación más de esta serie Llamados a, o Vive tu llamado, que fue como lo cambiamos en las últimas semanas. Nosotros hemos venido desde enero compartiendo de que Dios tiene para nosotros 5 llamados y que son llamados muy importantes. De hecho, nuestra vida tiene que moverse basado en esos 5 llamados. El crecimiento espiritual de cualquier oveja, de cualquier discípulo de Jesús, discípula de Jesús, tiene que ver con esos 5 llamados. Por eso es muy importante que usted de aquí en adelante esté repasando todos los días si usted está viviendo esos 5 llamados. Pero de todos los llamados hay un llamado que es el principal de todos. Y es el principal de todos porque ahí está realmente la base de la Biblia, que es la misión que el Señor nos ha encargado, y tiene que ver con llamados para ser enviados. ¿Enviados a qué? A traer a otros a la familia de Dios. Entonces, nosotros estamos llamados para eso, para ir a proclamar las buenas nuevas de salvación. De hecho, mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 5. Dios está conformando una familia y no va a venir Jesucristo por segunda vez hasta que esa familia no esté completa. Todavía hay personas que faltan para estar en esa familia, la familia espiritual, la familia de Dios. Piensa en este momento en sus familiares, vecinos, compañeros de trabajo, de estudio, que no están en esa familia todavía, que no están en nuestra familia todavía. Esas personas necesitan que tú y yo les compartamos la palabra del Señor. Efesios 1:5 dice: Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Esto es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Dios se place cuando la gente llega a formar parte de su familia, porque ese es el propósito por el cual el Padre envió a Jesucristo a este mundo. Ustedes se saben ese versículo de memoria: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Saben el versículo de memoria? Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Dios está conformando una familia. ¿Te sientes orgulloso de pertenecer a la familia del Señor? Yo me siento muy orgulloso y me siento un privilegiado, porque no merecemos pertenecer a la familia, solo que Dios por su amor y su gracia nos permitió estar en su familia. He compartido con ustedes en las últimas semanas, les he dicho que la misión, diapositiva 4, la misión es la base de la Biblia. Ahí está la base. También compartí con ustedes, diapositiva siguiente, el manual de la misión es la Biblia. Si yo quiero saber cómo evangelizar, dónde evangelizar, cuándo evangelizar, todos los detalles que tienen que ver con evangelización, está en la Biblia, no en ningún otro manual. Y de ese manual compartí con ustedes 3 cosas. 3 cosas con M para que memoricen. Compartí con ustedes el mandato para la evangelización mundial. Compartí con ustedes el mensaje para la evangelización mundial. Y compartí la semana pasada con ustedes el modelo para la evangelización
mundial. El modelo es Dios mismo, que se rebajó, se humanó, se identificó con nosotros. Fue una predicación bien interesante la semana pasada. Espero que se la pueda escuchar en estos días para los que no pudieron estar la semana pasada. Pues bien, amados, ya quiero compartir hoy el tercer punto de esta serie, sobre todo de este último llamado. Y el tercer punto se los voy a decir de una vez para los que toman apuntes, para que lo pueda escribir: el ministerio de la reconciliación. Ese es el tema de hoy, el ministerio de la reconciliación. Entonces, los tres puntos principales ha sido misión, ha sido manual y ahora ministerio. Esos son los tres puntos principales. Ustedes saben que aquí no gastamos afán para predicar, así que eso es en un solo sermón, pero yo lo divido en varias partes para poder profundizar con ustedes. De paso, decirles que somos una iglesia que nosotros queremos que usted sea un estudiante de la palabra del Señor, que no solamente sea una escucha de la palabra, que no solamente sea un lector de la palabra, sino que sea un estudiante de la Biblia, un estudiante de la Biblia. Por eso en esta mañana le quiero pedir a los pastores y líderes que le presten mucha atención a la palabra, porque la palabra de hoy es una palabra muy importante, sobre todo para sentar unas bases hacia el futuro para nuestra iglesia, bases hacia el futuro. Entonces voy a leer con ustedes 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, y vamos a leer hasta el capítulo 6, versículo 2. No voy a compartir todos esos versículos hoy, quedan en continuación para la próxima semana, pero hoy sí vamos a ver una parte. Entonces dice la palabra, versículo 17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo, dice Pablo, se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos: vuelvan a Dios, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. Pues Dios dice: en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. Que el Señor bendiga su palabra. Y ustedes contestan: amén, porque estamos leyendo la palabra del Señor. En este pasaje, el apóstol Pablo nos habla de que tenemos un llamado de parte de Dios. Y ese llamado de parte de Dios se nos ha encomendado una tarea muy especial. Y esa tarea es llevar el mensaje de la reconciliación. Y cuando hablamos de llevar el mensaje de la reconciliación, es lo que yo quiero compartir en la mañana de hoy. Por eso, mis amados, déjenme decirles algo, que si hay un llamado de llevar el mensaje de la reconciliación, yo tengo que saber qué es ese mensaje. Tengo que entender la doctrina de la reconciliación, una doctrina que casi no se enseña en las iglesias evangélicas. A veces en las iglesias cristianas no se profundiza en estos temas, lastimosamente. A veces el pueblo de Dios se acostumbró me van a disculpar que hoy estoy un poco fuerte con estos términos, pero el pueblo de Dios hoy en día está muy acostumbrado a la comida chatarra. La comida chatarra es esa comida así rapidita, donde no se profundiza. No se profundiza. Entonces, cuando uno toca doctrina, a la iglesia le suena eso como pesado, como que, ay no, y como que no estuvo tan buena la predicación porque es doctrina.
Y nosotros necesitamos doctrina. Usted y yo necesitamos alimento sólido. Por eso hoy voy a compartir una doctrina hermosa, preciosa, y voy a tratar de definir con ustedes qué es la reconciliación, y después voy a empezar con continuación el próximo fin de semana, explicar un poquito en qué consiste ese mensaje de reconciliación. Bueno, hablemos entonces, ya hemos orado, ya Sandra oró por la palabra. Vamos a mirar un poquito el contexto de este pasaje. El contexto lo encontramos en el versículo 17. El versículo 17 es uno de los versículos que yo considero más memorizados en la iglesia cristiana en el mundo. De hecho, yo fui de una persona que memoricé este versículo antes que Juan 3:16. Es 2 de Corintios 5:17. De hecho, me lo aprendí en la Reina Valera del 60. De modo pues que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La Nueva Traducción Viviente dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Entonces, no necesita mucha explicación, porque el versículo, Pablo nos está diciendo que cuando una persona le entrega la vida a Jesucristo, que deposita su fe en la obra salvadora de Jesús, ocurre algo que se llama el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento, hablando de doctrina en la Biblia, se llama la doctrina de la regeneración. Entonces, cuando ya hemos sido regenerados, es decir, nacer por segunda vez, regenerar. La primera generación fue cuando nacimos naturalmente, en el plano natural, en el plano físico. Necesitamos nacer por segunda vez en un plano espiritual. Ahí no estamos hablando de reencarnación. Eso es otra cosa, eso es una herejía, eso no es bíblico. No, estamos hablando de un nacer espiritualmente, algo que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que la Biblia lo llama nacer de nuevo, nacer por segunda vez. Y por eso es importante que todos los que estamos aquí nos aseguremos que hemos nacido espiritualmente. Es decir, que somos hijos, que somos hijas de Dios, porque si no hemos nacido nuevamente, no pertenecemos al pueblo de Dios. Por eso hay que asegurarnos que hemos nacido en la familia de Dios. Ahora, cuando hemos sido regenerados, hoy quiero que aprendan mucho con la letra R como una ayuda mnemotécnica. Cuando yo he sido regenerado, cuando he sido nacido de nuevo, la Biblia dice que yo estoy en un nuevo plano, que estoy en una nueva naturaleza, que estoy en una nueva dimensión, pero también me dice que ahora estoy para hacer cosas nuevas. He aquí todo es hecho nuevo. Y déjeme decirle que nuestra vida, cuando llegamos a la familia de Dios, empieza una vida totalmente nueva, no solamente en comportamiento, no solamente en conducta, no solamente en carácter, sino en las tareas que yo debo de hacer el día a día. Hay un llamado que Dios nos hace en el momento en que somos regenerados, y es que ahora que hemos sido reconciliados con Dios, vayan entendiendo la doctrina, ahora que hemos sido reconciliados con Dios, ahora se nos llama, se nos invita, se nos envía a que reconciliemos a otros con Dios. Y eso es lo que quiero precisamente hablar con ustedes, porque la única forma en que las personas se van a poder reconciliar con Dios Padre es a través de Dios Hijo, a través de Jesucristo. No hay otra forma en que usted se reconcilie con Dios, es solamente a través de Jesucristo. De hecho, no hay otro modo de salvación, sino que es a través de Jesucristo. Usted no se salva, ninguna iglesia salva. Usted no se salva por hacer obras, usted no se salva por pertenecer a X o Y iglesia. Usted se salva es por entregarle la vida a Jesús, por creer que Él murió por ti y resucitó por ti. Esta iglesia no te salva. Si alguien te dice que te salvas por ir a determinada iglesia, esa es una secta falsa, porque las iglesias no salvan. El que salva es Jesucristo. Necesitamos la iglesia, sí, para congregarnos.
¿Necesitamos una familia espiritual? Claro que sí. Usted necesita de pastores, de líderes que te guíen espiritualmente. Y necesitas de una dieta saludable, porque si te pasas brincando de iglesia en iglesia, no vas a crecer espiritualmente. Por eso es importante que eches raíces en una sola iglesia, entendiendo que la iglesia no salva, entendiendo que iglesias perfectas no hay. Hay que buscar sí una iglesia sana. Bendito Dios que nosotros no somos perfectos, porque aquí todos los que somos imperfectos, pero esta es una iglesia de sana doctrina. Y nos sentimos orgullosos de pertenecer a Redil Norte. 4. ¿Te sientes orgulloso, orgullosa de pertenecer a Redil Norte? Bueno, ahora sí, mejoró enormemente. Mire lo que dice Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Por eso déjeme hoy, para los que toman apuntes, darles el primer punto. Vamos a definir qué es la doctrina de la reconciliación. ¿Qué es la doctrina de la reconciliación? Muchos teólogos, pastores, cometen el error de solo casarse con una doctrina, con un término. Me explico. Cuando nosotros hablamos de la obra de Cristo, cuando hablamos de la obra de salvación en la cruz del Calvario, la única forma de explicar la obra de salvación es explicando todos los términos que hay alrededor de la cruz. Me explico. Tenemos que entender qué significa la doctrina de la justificación. También tenemos que entender qué es la doctrina de la propiciación, qué es la doctrina de la regeneración, qué es la doctrina de la redención. Todos esos términos son diferentes y apuntan a realidades totalmente diferentes. Pero hoy voy a hablar con ustedes sobre la doctrina de la reconciliación, una doctrina que para mí es hermosísima, porque es una doctrina que me explica grandemente qué fue lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Para mí es uno de los términos más expresivos acerca de lo que ocurrió en mi vida cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Básicamente, cuando hablamos de reconciliación, la definición se la voy a dar muy sencilla. La definición es ponerle punto final a la enemistad entre Dios y los seres humanos. Eso es reconciliación. Ponerle punto final a la enemistad que había entre los seres humanos y Dios. ¿Cómo así, Renzo? ¿Cómo así que enemistad? Sí, porque la Biblia dice que cuando el ser humano pecó, cuando Adán y Eva pecaron, se constituyeron en enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra su creador. Esas son las verdades que enseñamos en nuestra iglesia. Primera verdad, creación. Segunda verdad, caída. Cuando hubo esa caída espiritual, de ahí en adelante los descendientes de Adán y Eva, que somos nosotros, nos constituimos en enemigos de Dios. Por cuanto todos pecaron, se lo sabe de memoria, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando hablamos de reconciliación, leyendo a Martín Lutero, ya que estamos en el mes de la Reforma, Martín Lutero definió la reconciliación como un cambio feliz entre Cristo y los creyentes. Un cambio. Reconciliación es cambio. ¿Cambio de qué? Cambio de estado. Ya éramos enemigos, ahora ya no somos enemigos, ahora ya somos amigos de Dios. Entonces, es necesario que entendamos que en el pasaje que estamos estudiando en esta mañana, el sujeto de la reconciliación es Dios. Y quiero que entiendan eso, un poquito técnico, pero quiero que entiendan esto, se los voy a explicar. Básicamente, lo que tengo que decirles a ustedes es que Dios es el que toma la iniciativa de la reconciliación, porque Él es el sujeto de la reconciliación. Básicamente, ese es el contraste con las religiones paganas. En las religiones paganas, el ser humano hace cosas para ganarse el favor de Dios, hace cosas para reconciliarse con su Dios. Esa es la religión pagana. Pero la religión cristiana, hablando de la Biblia, no somos nosotros los que hacemos algo para ganarnos el favor de Dios. Es Dios el que toma la iniciativa para volvernos otra vez a Él. Y hay una diferencia ahí supremamente
grande y profunda. La reconciliación obrada por Dios es una acción cumplida que tiene lugar cuando el pecador que era enemigo de Dios, ahora Dios lo trae otra vez hacia sí mismo a través de Cristo y lo reconcilia con Él. Dios toma la iniciativa. Mire lo que dice Romanos 5:10 para que entienda lo que estoy diciendo. Mire lo que dice Pablo a otra iglesia. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Este versículo yo lo compartí hace meses con ustedes, pero para explicar otra cosa. Hoy estoy explicando la doctrina de la reconciliación. Está hablando de que antes éramos enemigos, que ahora esa enemistad quedó restablecida por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, cuando la fe se ejerce, las personas depositan su fe en Jesucristo, básicamente eso es lo que Dios hace, porque Dios toma la iniciativa. Es el Espíritu Santo el que convence a esa misma persona, deposita todo en esa persona para que la persona venga a los pies de Cristo. Ahí es donde uno entiende pasajes tan difíciles pero tan hermosos, cuando Jesús dijo en alguna oportunidad: nadie viene a mí si mi Padre no le trajere. Es decir, no somos nosotros los que buscamos a Dios para salvarnos, fue Dios el que nos buscó a nosotros para salvarnos. Esa es la doctrina, mis amados, de la reconciliación. Entonces, cuando hablamos ya técnicamente hablando, cuando hablamos del término reconciliar, tiene el sentido de cambiar completamente, Y ese versículo 18 que estamos estudiando, vamos a mirarlo. Mire lo que dice Pablo para que entendamos, contrastado con las religiones paganas, que los seres humanos buscaban el favor de Dios para ganarse en la reconciliación de Dios. No, bíblicamente es diferente. Entonces Pablo dice: y esto es un regalo de Dios, quien nos cambió completamente consigo mismo por medio de Cristo. Este cambio que aparece en este versículo tiene que ver con cambio de estado, de enemigos a amigos. Esa es una verdad, repito, muy profunda. Quiero que ustedes todos los días de su vida se acuerden que usted era enemigo de Dios, enemiga de Dios, y que ahora Cristo, por haber muerto por ti, ahora ya eres amigo, amiga de Dios. No por lo bueno que tú eres, sino por lo bueno de Jesús que murió por nosotros. Doctrina de reconciliación. Entonces ahora la Biblia nunca, cuando yo leo la Biblia nunca dice que Dios se reconcilia. No es Dios el que se reconcilia, sino que Él reconcilia consigo mismo a las personas, las trae para reconciliación. Entonces ahí es donde uno empieza a entender que la obra de salvación, desde el comienzo hasta el final, es obra solamente de Dios. Ahí no queda lugar para el ego. Ahí no queda lugar para el ser humano que diga: no, es que yo aporté a mi salvación. No, nosotros no aportamos absolutamente nada. Dios es el que obra la salvación en nosotros. Mire lo que dice el versículo 19, la primera parte del versículo 19. Ahí lo dice muy claro: pues Dios estaba en Cristo. ¿Qué estaba haciendo? Reconciliando al mundo consigo mismo. Dios toma la iniciativa, no fue el mundo el que tomó la iniciativa, fue Dios. Dice: no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Ahora Dios nos ve a nosotros es a través de Cristo, es a través de Jesús. Entonces la reconciliación general se hace efectiva cuando el ser humano deposita su fe en Jesús, porque está hablando de que Él reconcilia al mundo, pero no todo el mundo se va a salvar. Solamente se salva la persona que deposita la fe en Jesús. Entonces, si la reconciliación es una obra unilateral de Dios, Dios es el que toma la iniciativa, entonces por eso decimos que la salvación es un regalo de Dios. Usted ni compra la salvación, ni usted se la merece. No hay meritocracia, no hay nada para hacer que tú y yo que podamos ganarnos la salvación. Entonces es un regalo.
Y como es un regalo, por eso aquí enseñamos que la salvación no se pierde, que la salvación, porque es que los regalos no se quitan, a no ser que usted tenga la costumbre de quitar los regalos, pero los regalos no se quitan. Cuando usted da un regalo, lo dio ya de por vida, así de sencillo. No sé si tiene esa mala experiencia de alguna vez que le hayan quitado algún regalo, pero en la Biblia no enseña eso. Cuando Dios nos regala algo, es para toda la Biblia, la vida, ¿cierto que sí? Es como con los dones, con los carismas. Dice que los dones de Dios son irrevocables. Ya Dios te regaló ese don, es un don, ¿ok? Bien, amados, yo sé que el tema es bastante amplio, ya he explicado sobre la seguridad de la salvación, he predicado muchas veces acá sobre eso, hoy no lo voy a hacer, solamente lo mencioné. Bien, quiero entonces decirles que a mí me gusta mucho la traducción que hace la Nueva Traducción Viviente, porque la mayoría de versiones dice, hablando de este versículo, dice que es obra de Dios, hablando de la reconciliación. Pero la Nueva Traducción Viviente, para recoger muy bien el significado, dice, y todo esto es un regalo de Dios. Es para que nos quede claro que no somos nosotros los que nos ganamos esa salvación. Entonces, reconciliación, para ir ya definiendo qué significa, significa lo que ya les dije ahora, poner fin a una enemistad, Pero para ampliarlo un poquito más, significa que ya Dios ya no le imputa más al pecador sus pecados, es decir, ya no nos ve como pecadores, sino que los pecados nuestros ahora son imputados, pasados ¿a quién? A Jesucristo. Por eso hay una doctrina hermosa de Jesús que se dice que Jesús es nuestro sustituto. Por eso nosotros enseñamos en esta iglesia las 4 verdades, y en las verdades, en la tercera, que tiene que ver sobre la cruz, enseñamos que Cristo murió por nosotros, significa en lugar de nosotros. También enseñamos que Cristo resucitó por nosotros. Esa es la obra de Dios en la cruz del Calvario. Ahí podemos entonces, mis amados, entender algo hermoso, y es las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de lo que iba a hacer el Mesías cuando viniera por primera vez a la tierra. Que de paso les digo, los judíos no entendieron esas palabras proféticas de la venida del Mesías como siervo sufriente. Ellos solamente entendieron las profecías del Mesías como Rey de Reyes y Señor de Señores. Estaban esperando que viniera a reinar. Por eso en la vida de Jesús estaban esperando que Cristo derrocara al imperio romano. Pero Él no vino en su primera venida así. ¿Vendrá en su segunda venida así? Claro que sí. Ya vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Por eso la Biblia utiliza 2 metáforas, 2 figuras para la venida de Jesús. La primera como siervo sufriente, como una oveja que fue llevada al matadero. Y la segunda como el león de la tribu de Judá, el rey de los animales. Esa es la metáfora, ese es el símbolo. Los judíos no entendieron la primera venida del Mesías. Por eso los judíos rechazaron a Jesús, no creen en Jesús. Los judíos hablan blasfemias de Jesús que ni siquiera les voy a mencionar qué es lo que dicen de Jesús. Pero ellos no creen en Jesús. Mire lo que dijo el profeta Isaías en Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5, una profecía cumplida siglos después en la vida de Jesús. Y dice el profeta: ciertamente, hablando de Jesús, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido, ¿por qué? Por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Eso es lo que significa que Jesús fue nuestro sustituto. Él murió por nosotros. Entonces, habiéndoles ya explicado un poquito qué es la doctrina de la reconciliación, ahora les voy a explicar un poquito más qué significa el ministerio de la reconciliación. Para los que toman apuntes, este es mi segundo punto, explicando el ministerio de la reconciliación. Versículo 19. ¿Están conmigo?
pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso ¿qué? Este maravilloso ¿qué? Quiero escucharles. Mensaje de reconciliación. El versículo 18, Pablo ya nos dijo de una reconciliación eficaz donde él se incluye. Cuando dice que Dios ya me reconcilió, él lo dice a título personal. Y eso se trata entonces de la efectividad de la reconciliación en los que depositan su fe en Jesús. Pero ahora nos va a hablar de una reconciliación potencial. Y cuando digo potencial es porque Dios está reconciliando al mundo. Cuando Cristo muere está reconciliando al mundo, pero digo potencial porque en el momento en que Cristo muere no es que toda la humanidad se vaya a salvar, porque el mismo Jesús dijo que no todos se van a salvar. Ancha y espaciosa es la puerta que lleva a la condenación. Muchos van por esa puerta, pero angosto y estrecho es el camino que lleva a la salvación, y pocos. Por eso él también en otra oportunidad dijo: muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hice esto, aquello, lo otro, mas yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad. No todos se van a salvar. Hay teólogos en el día de hoy que se están descarriando de la sana doctrina. Teólogos cristianos, teólogos que estudiaron en seminarios como hemos estudiado nosotros, y ya están enseñando que todos se van a salvar, porque Dios es tan bueno, Dios es tan amoroso. Él cómo va a tolerar ver a alguien allá en el infierno si Él es tan amoroso. Y entonces nos confunden, y entonces dicen que el infierno no existe. Y si usted no estudia doctrina, y si usted no le presta atención a estos mensajes de doctrina que enseñamos en nuestra iglesia, lo coge un testigo de Jehová, lo coge un adventista del séptimo día y le da 3 vueltas, porque ellos enseñan que el infierno no existe. Ellos enseñan que Dios cómo va a tolerarlo, ver a uno arder en las llamas por toda la eternidad. Eso se llama, mis amados, cuando no entendemos lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia dice. Entonces, les digo otra vez, está hablando Pablo de que hay una reconciliación potencial que solo se hace efectiva cuando una persona deposita su fe en Jesucristo. Y eso es importante que ustedes lo sepan, porque entonces ahora, como es potencial, la única forma en que esa persona llega a ser reconciliada es cuando tú y yo vamos y le predicamos el mensaje que la Biblia llama. ¿Cómo llama a ese mensaje? El mensaje de la reconciliación. Por eso es muy importante esta enseñanza en la mañana de hoy. La próxima semana, por espacio y por tiempo, hoy no voy a continuar, pero lo mejor está la próxima semana. Lo mejor de esta predicación está la próxima semana, así que no se la vaya a perder. Pero déjeme terminar acá, porque voy a hablar de la aplicación. Voy a hacer unas aplicaciones, aunque ya hice la primera, pero voy a hacer algunas aplicaciones. Escúcheme, y lo voy a decir con mucho respeto, por favor, con mucho respeto. Nosotros somos una iglesia bautista reformada. Escúcheme para no haber malos entendidos. Fuera de eso, esto está grabado. Entonces lo van a escuchar también colegas pastores de otros rediles, pero quiero decirlo con respeto, ¿no? Aquí respetamos a nuestras iglesias hermanas, rediles. Hermanas, ¿cuáles? Redil Sur, Redil Poblado, Redil Estadio y todos los rediles que hay. Los rediles, como somos una iglesia reformada, la mayoría de los pastores reformados del día de hoy han bebido doctrina reformada de teólogos como cuáles. De pronto usted no conoce a ninguno, de pronto los conoce todos. Ha bebido teología reformada de un teólogo que acaba de morir hace poquito, R.C. Sproul, que precisamente es el teólogo de la serie que les estoy mandando en Radio Reforma. Él es el creador de esas series. R.C. Sproul, hace poquito murió, un pastor presbiteriano. Otro teólogo reformado de donde han bebido los rediles, Timothy Keller, otro pastor presbiteriano en los Estados Unidos. Otro pastor de donde han bebido los rediles, John Piper, un pastor bautista en los Estados Unidos. Otro
pastor, de otro teólogo de donde han bebido, Theo Donner, que ha sido rector, decano, profesor del seminario bíblico, que fue mi mentor, ha sido mi mentor por muchos años, Ya hace muchos años me descontextualicé de él por cuestiones ya, no por mí, sino por cuestiones de él, de enfermedad, etcétera, etcétera. Ya no nos pudimos volver a ver, pero él fue mi mentor muchos años. Él fue el que me enseñó a mí la teología reformada. Cuando yo fui al seminario bíblico, recibí de manos de él las instituciones de Juan Calvino, 2 tomos hermosos que les mostré a ustedes el año pasado. Yo bebí de él teología reformada. Y así pudiera seguir mostrándoles. Hoy por hoy los rediles siguen bebiendo doctrina reformada de otros pastores, como cuáles, Sugel Michelén, Miguel Núñez, de iglesias de República Dominicana, Miguel Núñez de una iglesia bautista internacional, Sugel Michelén de una iglesia independiente en la República Dominicana, la iglesia de Jesucristo. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque estos pastores que acabo de mencionar y teólogos enseñan que Jesucristo murió en la cruz del Calvario solamente por las ovejas, que no murió por toda la raza humana, que murió solo por las ovejas, que porque si él hubiera derramado su sangre por toda la raza humana, todos serían salvos. Eso es lo que ellos enseñan, y yo enseñé eso por muchos años. El niño es como lo educan en la casa. A mí me enseñaron eso, pero el día en que yo empecé a escudriñar las Sagradas Escrituras, el día en que yo empecé a interpretar la Biblia sin imponerle significado al texto, porque ese es el peligro cuando tú te acercas ya al texto bíblico con ya doctrinas, con presupuestos, se llama eso, presupuestos teológicos. Cuando yo empecé a escribir el libro Los puntos sobre las íes y empecé a hacerle exégesis a Juan capítulo 3 versículo 16, ahí tuve problemas, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Los teólogos que acabo de mencionar y los pastores, mis hermanos bautistas de los rediles, la gran mayoría, enseñan que la palabra mundo ahí es el mundo de los escogidos, el mundo de los predestinados, porque de tal manera amó Dios al mundo de los escogidos. No, eso no lo enseña Juan. Juan en ese versículo está hablando es que Jesús murió por el mundo. ¿Y qué es el mundo? La población humana. Pero como yo recibí esa enseñanza, entonces interpreto esos versículos de acuerdo a mi doctrina. Ese es el peligro de imponerle significado al texto. ¿Sabe qué significa imponerle significado al texto? Es lo contrario de hacer exégesis. Iglesia, ¿están conmigo? Hoy estoy predicando como para un seminario, para un instituto bíblico, pero ustedes son personas muy importantes que se merecen alimento sólido. No leche tibia, no compotas. Aquí ya no hay lugar para compotas en esta iglesia. Déjenme decirles que cuando yo voy a la Biblia, lo que yo encuentro es que la exégesis es interpretar la Biblia, es escarbar, dejar que la Biblia hable, que la Biblia me diga qué dice. Pero lo contrario de exégesis con X es hacer eisegesis con I de iglesia. Eisegesis es cuando yo le impongo significado al texto, cuando yo quiero que la Biblia diga lo que yo quiero. Claro, como yo creo que Cristo murió solo por las ovejas, donde aparezca la palabra mundo, la cambio y le voy a poner escogidos y le voy a poder poner predestinados. ¿Me estoy comunicando, iglesia? Y algunos dirán, pero Renzo, ¿por qué se metió con eso? ¿Y él por qué está diciendo eso? Pues estoy diciendo eso porque en el versículo que estamos estudiando, mis amigos, está diciendo, ¿qué está diciendo la palabra? Está diciendo que que Dios estaba en Cristo reconciliando ¿a quién? Al mundo consigo mismo. Al mundo. ¿A cuál mundo?
Pregúntele a un teólogo reformado clásico de los del día de hoy, le van a decir al mundo de los escogidos. No, ahí no habla de eso. Si usted mira el contexto de Pablo en toda la literatura paulina, cuando él utiliza la palabra mundo, utiliza la palabra mundo como tú y yo la utilizamos, es decir, los habitantes de este planeta. Y ahí es donde tenemos que entender entonces, mis amados, que Pablo no está enseñando que la reconciliación del mundo equivalga a la salvación universal. No, lo que está enseñando es que la hace posible para todos. ¿Me estoy comunicando? Cristo, al morir en la cruz del Calvario, hace posible la salvación. Solo se hace eficaz, efectiva, cuando la persona deposita la fe en Jesús. Por eso la Biblia nos manda a arrepentirnos. Por eso la Biblia nos habla de conversión. Por eso la Biblia nos dice que hay que nacer de nuevo. Los 3 requisitos para poder ser salvos. ¿Me estoy comunicando? Entonces, por eso nosotros, cuando digo nosotros, Redil Norte, nos hemos apartado un poco del resto de los rediles. Y esto lo digo con respeto y con amor porque ellos lo saben. Ellos lo saben. Pero en nuestra iglesia podemos permitir estas diferencias, no tenemos problemas en estas diferencias. Porque al fin y al cabo, estas diferencias que estoy hablando no determinan realmente si nos vamos a salvar o no. ¿Sí me estoy comunicando? Entonces, entre nosotros los bautistas, vamos a encontrar bautistas que creen que Jesús murió solo por las ovejas, pero también usted va a encontrar bautistas como yo, que enseñamos que efectivamente Cristo murió por sus ovejas, claro, para salvarlas, pero también murió como representante de toda la raza humana. ¿Sí me estoy comunicando? Por eso nosotros tenemos una ventaja. Tenemos una ventaja sobre otras personas que enseñan lo contrario. Nosotros le podemos decir con toda autoridad a cualquier persona y decirle: Cristo murió por ti. Pero un reformado que enseña que Cristo murió solo por las ovejas no le puede decir eso a nadie, porque él no sabe. Él ¿cómo sabe que esa persona es escogida? ¿Cómo sabe que esa persona es predestinada? No le va a poder decir, porque si se lo dice, le está diciendo mentiras. Ahora sí, me voy comunicando. ¿Vous me comprendez? Oui. Oui. Yes. Por eso es, no todos, que algunas iglesias reformadas casi no enfatizan la evangelización. No hay necesidad, según ellos. Hay que dejar que los predestinados lleguen a la iglesia y Dios añadirá a la iglesia a los que van a ser salvos. Se pegan de ese versículo, pero no miran el contexto que dice que los discípulos todos los días por la casa y por el templo no cesaban de predicar el evangelio. Porque es que las personas, ¿cómo se van a salvar si no es llevándoles el mensaje de reconciliación? Por eso tú y yo tenemos que hablar, entendiendo que yo no convenzo a nadie, que el que hace la obra es Dios. Por eso hable con tranquilidad y no se enoje cuando le digan que no, que es que usted no está vendiendo nada. Cuando uno vende y le dicen que no, de pronto se enoja. No, usted no está vendiendo nada. Usted es un mensajero, un portavoz del mensaje de Dios. Si no creen, allá ellos. Pero usted libró la sangre de esa persona. Ya no le van a demandar la sangre de esa persona. El que me entendió, me entendió. Si usted ha leído toda la Biblia, sabe lo que estoy diciendo. Si no ha leído la Biblia, estará ahí pensando: ay, Dios mío, ¿qué quiso decir ese señor? Voy a leerles Romanos 5, versículos 10 y 11 para que esta iglesia le quede claro, ya que estamos entrando en mensajes ya de iglesia reformada, siempre reformándose. Nosotros somos calvinistas moderados, porque creemos en las doctrinas calvinistas reformadas, pero enseñamos que Cristo murió por toda la raza humana, pero que murió eficazmente por sus ovejas. O sea, enseñamos las dos cosas. Enseñamos las dos cosas. Miren lo que dice Pablo a los romanos: pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora
podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo, ¿qué? ¿Nos hizo qué? Nos hizo amigos de Dios. Entonces aquí hay un contraste y aquí están las dos reconciliaciones. Está el contraste cuando dice, antes éramos enemigos. Ahí es donde Cristo muere por toda la raza humana. Reconcilia a la raza humana con Dios en el sentido de que potencialmente muere por toda la raza, pero ahora se hace efectiva es cuando una persona deposita y cree en Jesús. En ese momento recibe todos los beneficios de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces yo quiero concluir hablando de esta aplicación doctrinal, que hay dos clases de reconciliación. Dos clases. Una llevada a cabo por Dios para todos. Cristo murió por todos. Una reconciliación para todos en su amor hacia el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. La otra clase de reconciliación es llevada a cabo en el creyente individual en el momento en que cree en Jesús. Esto es doctrina. Y algunos que de pronto no les gusta mucho la doctrina, déjeme decirle que esto que acabo de decir es causa de polémicas en la iglesia de Cristo hasta el día de hoy. Iglesias enteras se han dividido por este punto. Por este punto. Es más, es un mensaje que tengo ya elaborado, que voy a compartir con ustedes en la continuación de Iglesia Reformada, siempre reformándose, para mostrarles el origen de los bautistas, porque en eso quedamos el año pasado. Entonces voy a mostrarles cómo se originó los bautistas después de la Reforma protestante, y los bautistas se dividieron hasta el día de hoy por esto que estoy compartiendo en esta mañana. O sea que esto no es cualquier cosa, solamente que yo, una polémica de siglos, se las dije en unos minuticos, pero esto es muy profundo. ¿Estamos? Pregúntele así pasito ahí al que está al lado, diga, ¿usted está entendiendo? ¿Usted está entendiendo? Amados, de verdad les digo, lo que voy a decir no es por hacerle publicidad a mi libro, ustedes saben que yo no hago eso, pero en el libro que yo escribí, Los puntos sobre las IES, está esto explicado coquito. Nacho lee la segunda parte del libro. En la segunda parte del libro hablo de los 5 postulados calvinistas reformados, donde el tercero es que Cristo murió solo por las ovejas, pero yo en ese libro demuestro lo que acabo de predicar en esta mañana, pero mucho más amplio. Así que escárbelo otra vez, lea ese librito que lo tiene para ir a una biblioteca, si es que lo tiene todavía. Escárbelo, pégale otra lecturita y verá. De pronto la primera vez no lo entendió, la segunda vez lo va a entender un poquito más. Créame que así pasa. Yo soy consciente que hay enseñanzas fuertes dirigida a personas ya con conocimiento bíblico, pero también fue dirigido a personas nuevas que conozcan la salvación. Amados, un paréntesis, discúlpenme que me estoy alargando, pero las sectas falsas dedican mucho tiempo a estudiar la Biblia para engañarnos a nosotros. ¿Por qué nosotros no gastamos tiempo para estudiar la sana doctrina? Para no dejarnos engañar. Hay que estudiar el billete bueno para identificar el billete malo. Por eso, por favor, enamórese de la doctrina, enamórese de estudiar la Biblia. ¿Ok? Ahora tengo como aplicación para finalizar, hablarles un poquito sobre los ministerios. Para nosotros en esta iglesia es muy importante, escuche lo que voy a decir, que tú pertenezcas a un ministerio de la iglesia. De hecho, hace poquito acabamos de tener una feria de ministerios, donde le pedimos a todos que se vincule con algún ministerio, porque para nosotros es muy importante. Pero los ministerios en esta iglesia, escúcheme por favor, es más que todo para apoyar la iglesia aquí localmente. Me explico, para el buen funcionamiento de los servicios. Necesitamos gente en bienvenida para que nos ayude a darle la bienvenida a las personas, acomodarlos en las sillas. Necesitamos personitas que le hagan aseo a la iglesia. Necesitamos personas que nos ayuden en la alabanza, en la adoración, para prepararnos para la palabra, para la predicación. Sí nota que todo gira en torno a la reunión de la iglesia. Y lo llamamos ministerio porque es un área de servicio. Pero yo les voy a decir algo. La palabra bíblica ministerio
Cuando usted encuentre en la Biblia, y el ministerio solamente aparece aquí en Pablo para hablarnos de un solo ministerio, y es el ministerio de la reconciliación. Con esto no estoy diciendo que no vamos a seguir llamando ministerio a lo demás. Claro que sí, nosotros no tenemos problema con eso. Lo que le quiero decir es que si usted realmente quiere estar en un ministerio, el primer ministerio donde tú tienes que estar es en el ministerio de la reconciliación. Es en el ministerio de aprender a evangelizar, de compartir las buenas nuevas de salvación. Porque déjeme decirle algo con sumo pesar y con suma tristeza como pastor. Ministros y ministras en esta iglesia, y esta vez no le voy a decir que son los del sábado, no, del domingo y del sábado. Ministros y ministras en esta iglesia que llevan años y años y años en un ministerio y nunca se han ganado a nadie para Cristo. Quieren estar en el ministerio de alabanza, quieren estar en el ministerio de bienvenida, quieren estar en el ministerio fulano, perano, pero no quieren estar en el ministerio de reconciliación. No quieren ganar personas para el Señor, no quieren testificar. Ay, no, es que esto es lo mío, lo mío es cantar. No, lo mío es en la puerta. No me vayan a poner en ningún otro lado que lo mío es la puerta. Usted tuvo un llamado de Dios para la puerta. Y no me estoy burlando del comité de bienvenida, porque para mí el comité de bienvenida es de lo más importante en nuestra iglesia. Porque el primer contacto que tiene una oveja cuando sube por esas escaleras es con el ministerio de bienvenida. Y si le atienden con calidez, con cariño y con amor, esa persona se queda en la iglesia. No me estoy burlando de nadie, solo les estoy diciendo que esos son ministerios importantes, pero lo más importante es que pertenezcamos al ministerio de la reconciliación. Por eso a partir del próximo año vamos a empezar algo con mucha seriedad en esta iglesia y no vamos a parar con el favor de Dios, y son las clínicas de evangelismo, porque te vamos a enseñar a evangelizar por niveles. Van a haber niveles donde te vamos a enseñar cómo predicarle a un testigo de Jehová, cómo predicarle a un católico romano, cómo predicarle a un mormón, aún cómo predicarle a un musulmán, porque van a haber amigos musulmanes, cómo predicarle a un budista. Hay mucha gente que se está haciendo budista en el día de hoy y usted ni sabe qué es el budismo. Pues aquí le vamos a enseñar todo eso, pero por favor necesito que se inscriba. Así que al final con los pastores dígale: yo me quiero inscribir para la clínica de evangelismo. ¿Cuándo? El próximo año. Ay, Renzo, tan lejos. ¿Cuál lejos? Esto ya acabó. Yo creo que algunos ya pusieron arbolito en la casa. Algunos ya compraron el pesebre, ya lo están desempolvando. Es que ya se pasó la primera semana de octubre, esto ya es la recta final. Así que el próximo año está a la vuelta de la esquina. Los que se inscriban, voy a crear un chat y les voy a estar dando información para que nos preparemos para el próximo año. Cosa que cuando lleguemos a la clínica ya estemos como un poquito adelantados, ¿ok? Y les recuerdo el premio. Tengo un premio. Mire, ahí tenemos, vamos a mirar la diapositiva de 4 verdades. De 4 verdades, mire. Hay un premio, ustedes recibieron ese folleto y les prometí un premio de 200,000 pesos. Eso no es grande, eso es simbólico. ¿Para qué servirán 200,000 pesos? Se va con toda la familia para cine, buenas crispetas para fabricato, crispetas de chocolate. Bueno, 200,000 pesitos, ¿para qué? Para el que me dé una propuesta creativa del folleto. Prueba, error, prueba, error, prueba, error, prueba, error. Yo saqué eso, prueba, error, con la ayuda de Sandra, que me ayudó con los diseños. Prueba, error, hasta que quedó en un folletico plegable, donde lo abrimos, la cruz está en el centro. Todos ustedes recibieron el folleto. Si no lo tiene, reclámelo al final. Trabaja ese folletico. ¿Qué idea se le viene? ¿Cómo podemos hacer algo más creativo? Y al que gane, le doy 200,000 pesitos. Dígale al que está al lado suyo, dígale: ganémonos esos 200, dígale, ganémonos. Vamos a ganar los 200. Bien, vamos a terminar. Vamos a dar gracias al Señor. Vamos a orar, iglesia. Vamos a orar. Padre Santo, en esta mañana, para mí es motivo de mucho gozo poder predicar tu palabra una vez más.
Gracias por permitirme ser mensajero en esta mañana de buenas nuevas. Si tú nos visitas por primera vez y muchas cosas de pronto no entendiste, no importa. Lo más importante es que entiendas que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Lo más importante que entiendas, amigo, amiga, es que el Padre Celestial te ama mucho, te ama tanto que envió a Jesucristo a morir por ti en la cruz del Calvario. Ahora lo que tú tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados, convertirte, no seguir dándole la espalda a Dios, volverte a Dios. Lo que tú tienes que hacer es nacer de nuevo. Y dígale a Jesús en esta mañana: yo acepto tu invitación, Jesús, cuando me dices: vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y van a encontrar descanso para sus almas. Así que deposita tus pecados en la persona de Jesús. Hoy entienda la doctrina de la reconciliación, que Cristo puso punto final a esa enemistad con el Padre. Lo único que tienes que hacer es creer en Jesús, creer que Él murió por ti, creer que Él derramó su sangre para darte vida eterna. Que no confíes en ti para salvarte. No te vas a salvar por tus obras, no te vas a salvar por lo bueno que eres. Te vas a salvar es por lo bueno que es Jesús al morir por ti en la cruz del Calvario. Cree en Jesús en esta mañana. Dígale: Jesús, yo creo en ti, acepto tu salvación, acepto que moriste en la cruz del Calvario, te reconozco como mi Señor, te reconozco como mi Salvador personal. Y dígale en esta mañana: anota mi nombre en el libro de la vida. Si hiciste esa oración de corazón, créame que Jesús te recibe en su preciosa familia. Para los demás que semana a semana se congregan en este lugar, que pertenecemos a la familia de Dios, Dios tiene un llamado para nosotros. Ya que fuimos reconciliados, ahora debemos de llevar el mensaje de reconciliación. Y por eso escucha esta canción, que es una oración cantada al Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a disponernos a adorar al Señor en esta mañana a través de este canto. Es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, Señor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí, yo iré. Sí, Señor, envíanos. Danos amor por el que se pierde, Señor. Un
corazón sensible por ellos, Dios. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, Señor. Heme aquí. Envíame a mí. Dile al Señor que te envíe. Heme aquí. Envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, Señor. Heme aquí. Envíame a mí. Heme aquí. Envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. ¿Qué tan dispuesto estás a ir? ¿Qué tan dispuestos están para ir a llevar las buenas nuevas de salvación? Hay muchos que se pierden. Hay muchos que afuera están esperando que tú y yo vamos a llevarles esa palabra de salvación, esa voz de aliento, esa voz de ánimo. Y hoy el Señor nos exhorta que vamos y enviemos esas buenas nuevas a aquellos que lo necesitan. Vamos, levántate, iglesia. Envíame a mí. Heme aquí. Envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque somos escogidos para llevar, Señor. Gracias, mi Rey, porque los ángeles quisieran tener el privilegio que nosotros tenemos, y ese privilegio es para nosotros. Iglesia, es un privilegio que Dios nos dio. Vamos a ir a llevar esa buena nueva, esa palabra de reconciliación. Hay muchos están muriendo, que están esperando que tú y yo vamos y demos esa palabra de amor, esa palabra de aliento. Tenemos que pedirle al Señor que llene nuestro corazón de amor por esas almas perdidas, porque muchas veces solamente estamos ahí clamando por nuestra familia, por la salvación de nuestra familia, y se nos olvidan muchos afuera, muchos que están en la droga, muchos que están en el homosexualismo. Porque somos dados para juzgar, amados. Solamente decimos, mira aquel tirando vicio, mira aquel en lesbianismo.